Hola, ¿cómo están amigos? Soy Edward Cárdenas de Matemática Empírica en un nuevo video. Bueno, ¿qué traigo para hoy? Hoy vamos a ubicar un fraccionario en la recta numérica. Antes de comenzar el ejercicio, tengo que aclarar que por qué pongo esos cuadros. Resulta que nuestro ejercicio pues no tendría sentido si nosotros no analizamos desde el punto de vista de la cuadrícula o de la cuadrícula que tenemos en el cuaderno. Entonces, estos cuadritos van a representar la cuadrícula del cuaderno y les voy a explicar cómo ustedes pueden tomar o trabajar pues los valores que les estén dando. ¿Qué es la recta numérica? Pues generalmente la recta numérica se trabaja horizontal y es una línea donde vamos a tener que, pues en cualquier valor se ubica el cero. Se supone que los números que están a la derecha de ese cero son positivos y los números que están a la izquierda son negativos. Cuando nos piden ubicar números en la recta numérica, pues en esa línea debemos utilizar la misma escala. ¿Qué quiere decir? Que el espaciamiento entre cada uno de los números enteros debe ser igual. Es decir, si a mí se me da por poner aquí un 1, porque son dos cuadritos dentro de mi escala del cuaderno, dentro de mi cuaderno cuadriculado, pues entonces todos los números los debo colocar a la misma distancia. El siguiente entero 2 y el siguiente entero 3, pues irán espaciados de dos en dos cuadritos. Ahora, si lo hago hacia la izquierda, tiene que ser lo mismo, el menos 1 a dos cuadritos, el menos 2 a dos cuadritos y el menos 3 a la misma cantidad de cuadros. ¿Por qué escogí dos cuadros? Aleatoriamente. La escala la escogen ustedes, no hay ninguna restricción. Es recomendable que cuando tenemos números fraccionarios, pues tenemos que escoger la escala de la forma más amplia posible, para que así nosotros podamos pues trabajar adecuadamente. En el primer ejemplo voy a colocar dos números, uno positivo y uno negativo, mostrándoles a ustedes que la clave está en colocar el centro. En los siguientes ejercicios voy a desplazar el centro de acuerdo a cómo me sirva, pero generalmente pues tienen que tener en cuenta que la recta numérica tiene una parte positiva y una parte negativa para aquel que no lo tiene claro. Ahora, suponiendo que estos cuadritos son las cuadrículas de mi cuaderno, noto que he escogido una distancia de dos cuadritos para escribir cada número. Eso es recomendable. Ahora, ¿cómo ubico un número como un medio o menos un medio? Primero, si un medio es positivo, se empieza a contar desde el cero y se analiza la primera unidad que tengamos. La unidad en la recta numérica, pues es el espacio que hay entre cada uno de los números. Es decir, entre este 0 y este 1 hay una unidad. Entre el 1 y el 2 otra unidad y así sucesivamente, lo mismo en el sentido negativo. Entre el 0 y el menos 1 hay una unidad y así. Entonces, para poder hacer los ejercicios de los números fraccionarios, pues tenemos que tener en cuenta que para analizarlo tenemos que ver si el fraccionario es propio o impropio. Entonces, ¿qué es eso de propio e impropio? Realmente los fraccionarios impropios es donde el denominador, los fraccionarios propios es donde el denominador está más grande que el numerador. Numerador el número de arriba, denominador el número de abajo. El número de abajo es más grande que el de arriba y esto indica a su vez que ese número es menor a una unidad. Por lo tanto, mi zona de trabajo, el sitio donde me debo ubicar es acá, en este punto, entre el 0 y el 1. Eso es muy importante. Obviamente hay personas que lo manejan muy bien, pero vamos desde todos los conceptos como si partiéramos de cero y no conociéramos nada de estas ubicaciones. Entonces, ¿por qué? Porque a muchos estudiantes le da problema y en varios niveles. Llegan hasta el tema de graficación y todavía tienen problemas con esto. Es más, no saben graficar un fraccionario, por eso lo estamos explicando, ya que estamos entrando con el tema de geometría analítica. Entonces, ¿qué pasa? Pues ya tenemos y sabemos que un número como un medio es un fraccionario propio y al ser propio, pues tenemos la condición de que es menor a una unidad. Por lo tanto, siempre la unidad que trabajo, pues es la unidad entre 0 y 1. Ese es mi punto de interés. Ahora, lo importante también es mirar cómo voy a ubicar ese fraccionario. La regla dice que debo dividir la unidad en las partes que dice el valor de abajo. O sea, debo dividirlo en dos pedazos. Convenientemente, como son dos cuadritos, pues la mitad está en este punto. Y luego
debo seleccionar la cantidad de cuadritos desde el 0 hacia allá que me diga el número de arriba. Ojo, divido la unidad en dos partes, quedando dividida en dos cuadros. Y tomo desde el 0 las unidades que me dice el número de arriba. Como el número de arriba me dice que tome solo una, pues el número que estamos buscando, un medio, quedará representado acá, en este punto. Inmediatamente ahí tenemos nuestro un medio para esa escala. Si nosotros nos piden el número menos un medio, pues es de forma idéntica, sino que el análisis para los negativos se hace desde el 0 hacia la izquierda. Y también cuando el fraccionario es propio, que es menor a menos 1 a la unidad negativa, pues también se tiene que hacer el análisis solo en la unidad que hay desde el 0 hasta el menos 1. Ese es mi punto de análisis y parto igual. El número de abajo me indica que debo partir la unidad en dos partes. Una y dos. Como hay dos cuadritos, quedo partido en dos partes. Y debo rellenar la unidad, las unidades que diga el número de arriba, el numerador, desde el 0 hacia la izquierda. Como solo debo tomar una, se supone que es acá. Y mi número menos un medio se localiza en este punto. Cabe confirmar o analizar que la escala la hago arbitrariamente. Depende de lo que yo quiera trabajar. Cuando son números fraccionarios pequeños y voy a tener, por ejemplo, que hacer una gráfica, pues realmente, digamos, tomar los números tan pegados, tan unidos, pues no es muy práctico. Entonces, ¿qué se puede hacer? Borrando el ejercicio y suponiendo que otro estudiante está haciendo el mismo problema, suponiendo que esto no se ha rellenado aún, vamos a hacer el análisis de otra forma. Vamos a suponer que cualquier persona dice que este es el 0 y como necesita que queden espaciados, porque son números fraccionarios entre más pequeños, necesitamos tomar más espacio, uno puede tomar la cantidad de cuadros que quiera. ¿Con qué condición? Buscando, esa es una regla que vamos a usar aquí, buscando que al dividir esa cantidad de cuadros en el número que hay abajo, pues sea un valor que pueda yo representar. Si yo me pongo a tomar 1, 2, 3, 4 y 5 cuadros, por decir algún ejemplo, y digo que aquí es 1, porque quise así, como en el otro ejemplo, le tomé la escala entre 0 y 1 de a dos cuadritos, 1, 2, 3, 4 y 5, 1, 2, 3, 4 y 5, y aquí menos 1, pues para representar un medio, ¿dónde va a ser? Pues va a ser en la mitad. Dice que divida en dos partes la distancia entre 0 y 1, la divido en dos partes. Pero noten que queda en la mitad de un cuadrito. Queda uno como, cuando es medio cuadrito se puede, digamos, analizar. Pero cuando hay situaciones de que sean números que me den, por ejemplo, que sea dividir en 7 partes o cosas así, que no se vea igual, pues ahí tenemos el problema. Aquí es visible, yo puedo decir que aquí es un medio. ¿Por qué? Porque debo dividir la unidad en dos, ahí está dividida en dos partes, 1 y 2 la unidad, y dice que tome una parte. La parte que debo tomar es todo esto, es decir, para esa escala mi un medio está acá. Lo mismo sucede hacia la izquierda, debo dividir la unidad en dos partes, una parte y dos partes, y debo tomar una, y llega hasta acá. En dos cuadritos y medio me queda un medio, dependiendo la escala que se esté tomando y dependiendo de cómo lo estén trabajando. Recomendable que pues aquí aunque tomé 5 cuadritos y dio un valor pues como digamos, como que se podía ubicar, pues la idea, como siempre les digo, es que la cantidad de números que ustedes trabajen, vamos a bajar acá para que podamos explicar la última parte, la cantidad de cuadros que ustedes tomen sea un valor que se pueda dividir el número que está abajo. Entonces, como último ejercicio, pues imaginémonos que tenemos el 0 acá y yo pienso que pues puedo tomar un número que sea divisible por 2, pues como el 4. Entonces 1, 2, 3 y 4 cuadros, aquí supongo mi 1, y 1, 2, 3 y 4 cuadros supongo el menos 1. ¿Por qué? Porque dice que tengo que dividir en dos partes. Pues ya sé que si divido de a dos partes me va a dar de a dos cuadritos. Y tanto para la izquierda como la derecha me queda más fácil.
Y tomando una parte de esas, una parte son dos cuadritos, pues vamos a tener que el número 1/2 positivo de acá. Lo mismo nos dará, mirando hacia la izquierda, pues 1/2 negativo nos dará acá. ¿Y qué queda? Que hemos hecho dos cosas con respecto a los dos ejercicios anteriores. Primero, lo hicimos más amplio para poder ubicar mejor. Y segundo, lo colocamos en una cantidad de cuadros dentro de mi cuadrícula que yo pueda observar y dar la división de forma más exacta. Bueno, eso casi da un video, esa parte de la parte introductoria. Vamos a seguir ya explicando eso con los demás ejercicios. Si yo tengo 2/3, el 2/3 ¿cómo es? ¿Positivo o negativo? Pues nosotros vemos que 2/3 es positivo, puedo colocar mi 0 acá. Ustedes lo pueden poner equitativo tanto parte a la derecha como a la izquierda, pero no necesito parte negativa. Voy a evaluar un número positivo. Tengo que dividir este número, la unidad, en 3 partes. Pues si multiplican 3 por 1, pues 3, o sea, pueden colocar la unidad a 3 cuadritos, 1, 2 y 3, o pueden 3 por 2, 6, colocar la unidad a 6 cuadritos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, o pueden 3 por 3, 9, colocar la unidad de 9 cuadros, que para mí, en este caso, lo voy a hacer de 9 cuadros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, lo hago lo más amplio posible para que me quede equitativo. Este ejercicio se va a diferenciar de este y ojo, desde que no tenga que hacer los fraccionarios en la misma recta numérica, puedo hacer la escala a mi gusto. Ya, aunque aquí la escala es de 4 cuadros, aquí para acomodar mi fraccionario la hice de 9 cuadritos. Pueden contar los cuadros. Ahora, dice la relación que debo dividir entre 3 mi número. Entonces, esta unidad la tengo que partir en 3 partes. Pues no hay ningún problema porque la unidad la divido en 3 partes. 1, 2 y 3. Desde el 0 hasta el 1. Y dice que tome 2 partes de esas. Ok. El número de arriba dice cuánto debo tomar. Una parte, que son 3 cuadritos, y 2 partes, que son otros 3 cuadritos. Todo este recorrido hasta acá me corresponde al número 2/3. Fácil. Y me queda bien amplio, bien espaciado y bien distribuido. Ese es el objetivo. Veamos un número como menos 5/3. Menos 5/3, ¿qué pasa? Como es negativo, entonces ustedes pueden hacer su escala equitativa. Pueden colocarla tanto a la derecha como a la izquierda, repito, pero como yo necesito aquí espacio, pues voy a colocar el 0 más hacia allá para que voy a trabajar números negativos, no me interesan los positivos. Necesito dividir mi unidad en 5 partes. Multipliquemos 5 por 1, 5, puedo escoger 5 cuadritos. Por decir algo, ubiquemos el 0 acá mejor. 0. Entonces 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí podría poner el 1. Pero también 5 por 2 es 10. O sea que más amplio puedo colocarlo de 10 cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cuadritos. Y aquí puedo decir que esta es mi unidad negativa. Ya teniendo eso, puedo distribuir el número dentro de esa escala más fácilmente y queda más visual. Veamos, dice que dividamos la unidad en 5 partes. Como tiene 10 cuadritos, pues voy a dividirla en 5 partes. 1, 2, 3, 4 y 5 partes. Ahí están. Ahora, debo tomar desde el 0 hacia la izquierda 3 partes de esas que corresponden partes de 2 cuadritos. Una parte, 2 partes y 3 partes. Esas 3 partes que tomé me representan, aquí voy a colocar una parte de P, 2 partes y 3 partes. Al tomar las 3 partes, ahí en eso donde termina ese cuadrito, tenemos el número menos 3/5. Fácil. Ahora vamos a representar una impropia. Vamos a intentar hacer aquí varias impropias para poder explicar esto. Entonces, menos 7/3. Como el número es negativo, lo voy a colocar el 0 hacia acá para trabajar hacia la izquierda. Y veamos, dice que la unidad la debo dividir en 3 cuadritos, pero noten que esta es impropia. ¿Por qué? Porque el número de arriba es mayor que el de abajo. Hay que tener cuidado con eso, ya la escala se reduce, cuando son propios puedo hacerlo más amplio, aquí se me reduce. Lo importante es que tengo que ver cuánto pide en el denominador. Pide que la unidad la partamos en 3 partes. Lo más conveniente aquí sí sería pues hacerla con 3 cuadritos. Una unidad, 2 unidades y 3 unidades. Noten
que he puesto más unidades porque el número 7 tercios, por tener el numerador mayor, pues tiende a ser más grande que 1. Ahora, noten que cada unidad pues tiene 3 cuadritos para poderla partir en 3 pedazos. Y dice que cuando es de esta forma, pues divido la unidad en 3. Pero no debo dividir una, debo dividir varias para ver hasta dónde me llega ese número. Dice el numerador que tome 7 partes. La primera unidad solo tiene una parte, ojo, cada parte es de un cuadrito, 2 partes y 3 partes. No me alcanzan. Necesito tomar la otra unidad y ir mirando hasta que complete mis 7 partes. 4, 5, 6 y 7 partes. Entonces nos hemos dado cuenta que tomó completa una unidad, luego tomó completa la segunda unidad entre menos 1 y menos 2, y en la tercera unidad, desde menos 2 hasta 3, alcanza a tomar un cuadrito. Por lo tanto, vamos a escribir el menos 2 más hacia acá. Mi número queda acá, menos 7 tercios. Listo, esa es la representación de ese número. Vamos a trabajar aquí con otra de este tipo y vamos a hacerla como este número no es muy confiable. Vamos a hacerlo, por ejemplo, 8 medios. Si me piden un valor, bueno, dejémoslo como 7 medios, lo mismo. Si me piden un valor como 7 medios, pues tengo que representarlo y es positivo. Entonces voy a ubicar el 0 por acá. Como esta es impropia, no puedo extenderme a dividir en pedazos más grandes la unidad. Es decir, aquí, que era, miren el número de abajo, podía tomar el espaciamiento de 0 a 1 con valores más grandes a 2 o múltiplos de 2, que en este caso fue de 4 cuadritos. Pero acá me toca de a 2 porque el número es como más grande que la unidad, entonces no me alcanzaría el espacio. Aún así, si veamos 1 no alcanza, si yo tomara que la unidad tiene 4 cuadritos, pues 1, 2 y no me alcanza. Entonces ahí quedaríamos en un problema. Entonces, pues me toca tomar la unidad de a 2 cuadritos. Una unidad, 2 unidades y 3 unidades. Vamos a colocar que este número es 9 para hacerlo más interesante. Vamos hasta la cuarta unidad a ver qué pasa. Dice, cada unidad la debo dividir en 2 partes. ¿Ok? La unidad la debo dividir en 2 partes. Entre 0 y 1 hay 2 cuadritos, pues está fácil. Cada parte es un cuadrito. Voy a contar 1 y 2. Solo he tomado 2 partes. Como no me alcanza esa unidad, hago lo mismo con la siguiente. La divido en 2 partes, 2 cuadritos. Cada cuadrito es una parte. 3 y 4. Seguimos. 5 y 6 con la unidad entre 2 y 3. No me alcanza. 7 y 8 con la unidad entre 3 y 4. Y 9 entre la unidad de 4 y 5. Entonces, me ocupa mi unidad, mi fraccionario, que es 9 medios, me ocupa todos estos cuadros entre 0 y 5. Por lo tanto, mi número está ubicado acá. 9 medios. Y así hemos terminado ese ejercicio. Finalmente, una recomendación cuando ustedes tengan números decimales, este número es positivo, colocamos el 0 acá, este es propia, pues cuando ustedes tengan con números decimales, por ejemplo, el 0,6, ¿sí? 0,6 representa 6 décimos, 0,7, 8,5. Se toma el número, si está solo un decimal después de la coma, hacia la derecha, pues tomo ese 6 y lo divido en 10, solo que haya un decimal. Se convierte en 6 décimos. Para dibujar un fraccionario como 0,6, pues divido la unidad en 10 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Por lo tanto, mi 1 queda acá a 10 cuadritos. Y queda fácil porque en un decimal convertido a fraccionario, el denominador es 10. O sea, la unidad tiene 10 divisiones. Y de esas tomo lo que diga el número de arriba, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Y todo este sector corresponde al número 6 décimos. Y así hemos ubicado o hemos aprendido a ubicar números en la recta numérica basándonos en la cuadrícula que tenemos en nuestro cuaderno. Espero que esto les sirva. Nos vemos en otro video. Cuídense mucho. Hasta pronto. Un abrazo. No olviden suscribirse y dar like.